pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Esas salvadoreñas, las mujeres más lindas de este mundo. ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Como siempre decimos, un gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco por Radio Corazón y escuchábamos a Emily Rivas en La Llamada, música de El Salvador, el pueblo latinoamericano, el pueblo de la patria grande que nos acoge hoy con sus ritmos y con su calidez. Comenzamos con una noticia cortita. La red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, Red Chac, tiene ya un tiempito de creada, pero me parece que retoma actividad ahora, convocó a una participación activa de las diócesis argentinas en esta propuesta. Bueno, obviamente esto involucra Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, y se vincula también con el Paraguay. Bueno, esta propuesta, impulsada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, por el CELAM, que busca consolidarse como un nuevo sujeto eclesial territorial. Un nuevo sujeto eclesial territorial, así lo han definido ellos, con el deseo de generar vida desde la solidaridad y la fraternidad, y ser iglesia ante las graves situaciones que padecen estos territorios: la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces, la red eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní, la gran reserva de agua sobre la que estamos parados los que vivimos por estos pagos. El próximo lunes 26 de junio a las 15:30 horas harán una reunión virtual abierta de presentación e invitan a participar. Más información y el enlace para participar lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. Y hablando de prestar servicio, de generar vida desde la solidaridad y la fraternidad, nos gustó el sermón de Monseñor Rossi para la fiesta del Cuerpo de Cristo en Córdoba y compartimos con ustedes unos minutos. Describiendo esta presencia especial de Jesús en la Eucaristía como una permanente invitación al encuentro con Él, el documento del episcopado allá por el año 2000, Jesucristo, Señor de la Historia, nos decía algo muy bello que acabamos de experimentar. La presencia del Señor en la hostia, en la Eucaristía, en la adoración del Santísimo. Y entonces decía aquello tan lindo, aquel documento: Él está allí, en el sagrario, para encontrarse con nosotros, para ofrecernos un abrazo de amistad que calme nuestras angustias y alivie nuestros cansancios. Él está allí para decirnos lo que más necesitamos escuchar. Está para alimentarnos en el camino y derramar su espíritu de vida en nuestros corazones, porque Él quiere sanar nuestra debilidad, impulsarnos a la lucha por la verdad y la justicia y preservarnos de las atracciones del mal que nos seducen y que nos enferman. Pero en el mismo documento, aquella vez los obispos nos recordaban que la Eucaristía debe ser también una escuela de amor al prójimo. La misma fe que reconoce a Jesús en el sacramento del amor debe descubrirlo también, contemplarlo y servirlo en los más necesitados, especialmente en los más pobres, con quienes ha querido identificarse con una ternura especial, a quienes llama mis hermanos más pequeños. De modo que al comer su cuerpo y beber su sangre, se abran los ojos de nuestra fe para descubrir las otras formas de su presencia, particularmente en el hermano injustamente postergado y necesitado, donde Jesús prolonga su pasión. Se dice que la presencia de Cristo en los pobres es la presencia más parecida a la sacramental.
Algunos dicen que es una presencia cuasi sacramental. La presencia de Cristo en la Eucaristía y la presencia de Cristo en los pobres. Son las dos formas más fuertes de presencia del Señor entre nosotros. Y yo siempre recuerdo un cuadro que supe encontrar en una casa de ejercicio y que me llamó mucho la atención. Tenía en la mitad superior, cuadro rectangular, en la mitad superior tenía la escena clásica de la Última Cena, ¿no? Y de la mitad para abajo, artísticamente escrita, tenía las obras de misericordia. ¿Está? Para arriba la Eucaristía, para abajo, letra bonita, las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos y dar limosna a los pobres. En realidad aquel cuadro era una verdadera catequesis sobre la Eucaristía. Las dos cosas iban juntas, formando una unidad inseparable. Una cosa lleva a la otra. La Eucaristía es un inmenso gesto de caridad de Cristo para con nosotros. Y nuestros gestos de amor siempre se quedarán chiquitos al lado de esto. Pero chiquito no significa ilegítimo, al contrario. La garantía de que nuestra vida eucarística es legítima es que se traduce en servicio a los más necesitados. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Y ahora sumamos a la mesa a Carlos Ferré y sus comentarios a la luz de la doctrina social de la Iglesia, nuestro pequeño apoyo, nuestro granito de arena al Pacto Mundial de la Familia. Comentarios en base al pensamiento social de la Iglesia sobre la familia. Buen mediodía, Carlos, ¿qué contás? Hola Pablo, muy bien. Bueno, dispuesto a continuar hablando de este tema de la familia como sujeto social y político dentro del espacio público desde la concepción de la doctrina social de la Iglesia. Y de esta manera apoyando este tema que ha sacado Francisco, que se llama el Pacto de las Familias, ¿no es cierto? Pacto Mundial de las Familias, y al que ha convocado a distintas instituciones, universidades, etcétera, que hagan su aporte. Bueno, nosotros humildemente hacemos esto. Muy importante el criterio que vas a exponer. Te escuchamos entonces. Decíamos la semana pasada que la familia como sujeto social y político había sido reconocida por distintas constituciones y tratados internacionales, fundamentalmente dentro de la época, dentro de la década de 1945, 48 en adelante, hasta los años 60. Pero también es cierto que a partir de los años 60 comienza no un cambio en las constituciones o en los tratados internacionales, pero sí en las políticas públicas de los países centrales, fundamentalmente de Estados Unidos, donde los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros bancos internacionales empiezan a condicionar a los países del tercer mundo, primero Asia, África, después América Latina, comienzan a condicionar los créditos internacionales que estos países subdesarrollados necesitaban para desarrollarse, atándolos a que asumieran políticas antinatalistas porque consideraban que era necesaria una planificación familiar que redujera la cantidad de habitantes del planeta y que como en estos países era donde más se daba esta situación de familias numerosas, era conveniente o necesario que se redujera la población. Y para eso directamente lo que hacen es decir, bueno, les damos un crédito, pero si adoptan este tipo de políticas antinatalistas. Bueno, respecto de eso, hubo una primera intervención de la Iglesia pública
respecto a este tema, que fue en el Concilio Vaticano II, porque en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes ya se empieza a hablar de esta situación, y en el punto 47 dice: el bienestar de las personas y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente vinculado, ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. La actual situación económica, social, psicológica y civil son origen de fuertes perturbaciones a la familia. Es decir, consideraban ya que la situación económica de las familias se las estaba perjudicando, digamos, en su constitución misma. Dice, por eso, señala, la familia es escuela del más rico humanismo. O sea, está señalando una de las características específicas que es la familia. Y por eso se debe contribuir eficazmente al progreso del matrimonio y de la familia. El poder civil ha de considerar obligación suya sagrada reconocer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y ayudarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Es decir, en este momento los obispos reunidos en el concilio se dan cuenta que algo está cambiando, que más allá de que existan leyes o tratados internacionales que hablen bien de la familia y de la protección que debe tener el Estado, esta política internacional que se empieza a dar hacia los países subdesarrollados del tercer mundo era una verdadera agresión a la familia, y se empieza a notar en ese momento cómo lo que después la posmodernidad va a hacer plenamente, que es que todas las instituciones que la humanidad había creado, y por último la familia, debían ser destruidas, debían ser suplantadas, porque el individualismo era el que tenía que ser el que regía las relaciones hacia el futuro. Cuando empieza la revolución neoliberal, esto queda muy claro. Es más, no solamente se propone el individualismo como la bandera principal para este momento histórico, sino que inclusive se niega toda forma de comunidad, y hay un famoso discurso de Margaret Thatcher donde dice, bueno, yo conozco los individuos, todo lo demás no lo conozco, ¿no? Es decir, se niega la existencia misma de la sociedad, y por lo tanto queda afectada la familia como una de las instituciones básicas de esa sociedad. Como decíamos la semana pasada, empieza a ser doctrina concreta y desarrollada de la Iglesia sobre la familia dos documentos que son fundamentales: Familiaris Consortio y la Carta de los Derechos de la Familia, que son el resultado de un sínodo de obispos que se hizo en Roma en 1980, que versó justamente sobre la familia, y como resultado de eso Juan Pablo II hace estos dos documentos, que los propone a la comunidad internacional para decir, esperen un momento, paren, porque están avasallando una institución que es fundamental, que es la familia, y esto va a costar caro a la humanidad. De esto y de las cuestiones positivas que propone Familiaris Consortio y el PAC y la Carta de Derechos de la Familia, vamos a conversar en la próxima sesión. Bueno, muchas gracias. Importante, reitero, lo que decís de las influencias externas sobre las familias. Un aspecto poco difundido. Bergoglio antes, Francisco ahora, lo hizo en varias oportunidades. Juan Pablo II también, pero no ha sido suficientemente tratado, nos parece, a nivel general. Así que bienvenidos tus opiniones, y será hasta la semana que viene. Estamos compartiendo Generación Francisco. Hechos con manos de dioses, forjados con maíz, en una tierra de jaguares, dando lo mejor de sí. Hoy te canto a ti, para que sepas quién eres, una promesa al mundo de ser los mejores. Somos esa chispa en la mañana, que al buscar el pan
escuchábamos una canción patriótica salvadoreña, titulada Salvadoreño Corazón de Acero, por Quime. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco, ahora con la participación de la licenciada Nadia Vilat. Buen mediodía, Nadia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos, espero estén muy bien. Estamos muy bien, gracias. ¿Qué tenés para compartirnos hoy? Bueno, el lunes pasado conocimos la carta apostólica de nuestro querido Francisco con motivo del 4º centenario del nacimiento de Blas Pascal, llamada Grandeza y Miseria del Hombre. El Papa definió a este físico, filósofo y teólogo francés, nacido en 1623 y que murió con solo 39 años, como un infatigable buscador de la verdad y destacó su extraordinario esfuerzo intelectual en defensa de la fe cristiana. Desde niño y durante toda su vida, recuerda Francisco, buscó la verdad y con la razón rastreó sus signos, especialmente en los campos de las matemáticas, la geometría, la física y la filosofía. Realizó descubrimientos extraordinarios desde muy tierna edad, pero no se detuvo allí, y en un siglo de grandes progresos científicos, acompañados de un creciente espíritu de escepticismo filosófico y religioso, Pascal se mostró como un infatigable buscador de la verdad, siempre inquieto, atraído por nuevos y más amplios horizontes. Precisamente esta razón nunca acalló en él la pregunta antigua y siempre nueva que resuena en el alma humana. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El ser humano para que lo cuides? Una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada. Escribió en una meditación recogida en sus pensamientos, un conjunto de fragmentos publicados póstumamente que son las notas o borradores de un filósofo impulsado por un proyecto teológico. Su actitud básica, según el Papa, es de asombrada apertura a la realidad, lo que le lleva a abrirse a otras dimensiones del conocimiento, pero también a la sociedad. Pascal, por ejemplo, ideó en París en 1661 el primer sistema de transporte público de la historia, los carruajes de 5 centavos. Y ni su conversión a Cristo ni su extraordinario esfuerzo intelectual en defensa de la fe cristiana, subraya el Papa Francisco, lo convirtieron en una persona aislada de su época. Tan atento a los problemas sociales que no se cerró a los demás ni siquiera en la hora de su última enfermedad. Uno de sus biógrafos recoge estas palabras suyas que comenta el Papa, expresan la etapa final de este camino evangélico. Si los médicos dicen verdad y Dios permite que salga de esta enfermedad, estoy resuelto a no tener más ocupaciones ni otro empleo del resto de mis días que el servicio a los pobres. El Papa pretende poner en evidencia lo que en su pensamiento y en su vida considera apropiado para estimular a los cristianos de nuestro tiempo y a todos nuestros contemporáneos de buena voluntad en la búsqueda de la verdadera felicidad. Porque Pascal, 4 siglos después, sigue siendo para nosotros el compañero de camino que acompaña nuestra búsqueda de la verdadera felicidad y, según el don de la fe, nuestro reconocimiento humilde y gozoso del Señor muerto y resucitado. En efecto, había llegado a la certeza de que, en palabras del filósofo, no solamente no conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo. Pascal, hombre de inteligencia prodigiosa, se preocupó de hacer saber a todos que Dios y la verdad son inseparables, pero también que fuera de los objetivos del amor no hay verdad que valga. En los pensamientos encontramos el principio fundamental de que la realidad es superior a la idea, y debemos recordarlo, escribe Francisco, hoy que las ideologías mortíferas que continuamos padeciendo en los ámbitos económico, social, antropológico y moral mantienen a quienes las siguen dentro de burbujas de creencias donde la idea ha reemplazado a la realidad. El hombre no puede permanecer solo en sí mismo porque su miseria y la incertidumbre de su destino son insoportables. Debe distraerse y de aquí se deduce que a los hombres les guste tanto el bullicio y el movimiento. Lo hace con el trabajo, el ocio, las relaciones familiares o las amistades, pero también, por desgracia, con los vicios. Así experimenta su dependencia, su vicio y también el tedio, la tristeza y la desesperación. Aunque la fe sea
de un orden superior a la razón, aclara a continuación el Papa, esto no significa ciertamente que se oponga a ella, sino que la supera infinitamente. Leer la obra de Pascal, por tanto, es ponerse en la escuela de un cristiano con una racionalidad fuera de lo común, que tanto mejor supo dar cuenta de un orden establecido por el don de Dios superior a la razón. El filósofo analiza también la inteligencia intuitiva, que está conectada con lo que llama corazón. Conocemos la verdad, escribe, como el hecho de que el Dios que nos hizo es amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se encarnó en Jesucristo, que murió y resucitó para nuestra salvación. No se pueden demostrar por la razón, pero pueden ser conocidas por la certeza de la fe, y pasan entonces del corazón espiritual a la mente racional, que las reconoce como verdaderas y puede a su vez exponerlas. Finalmente, estando a punto de morir, tenía un gran deseo de morir en la compañía de los pobres. Después de recibir los sacramentos, sus últimas palabras fueron: «Que Dios no me abandone jamás». El deseo de Francisco es que su obra luminosa y los ejemplos de su vida tan profundamente sumergida en Jesucristo nos puedan ayudar a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, amiga. Un tema más que interesante, muy interesante. La verdad a la luz de la razón sin negar la trascendencia. Hasta la semana que viene. Francisco Lara es el autor y compositor de esta obra maestra que vamos a escuchar a continuación, El Carbonero. Esta canción es considerada el segundo himno nacional de El Salvador. La compartimos. La Conferencia Eclesial Amazónica, un antecedente de la Conferencia del Acuífero Guaraní, es presentada reiteradamente por Francisco como un modelo eclesial a seguir. Las lideresas indígenas de la Conferencia Eclesial Amazónica, después de reunirse con Francisco, como les contamos la semana pasada, presentaron un documental en el ámbito de la Pontificia Comisión para América Latina, que preside nuestra amiga Emil Secuda, como ustedes saben, junto a Guerra. Compartimos unos párrafos con Jessica Patiachi del Perú amazónico. Jessica Patiachi es peruana del pueblo Arajbut y la vieron en el documental donde contó la historia de este pueblo. Esto fue un pueblo que logró en que la iglesia tuvo un papel importante en la historia de su pueblo. ¿Cómo influyó la iglesia y este apactone, ¿no?, que se parece un poco al Papa Francisco, según ustedes, en la historia de su pueblo y cuáles son las amenazas hoy? Bien, mi historia tiene que ver un poco con la iglesia. Bueno, hace muchos años el boom del caucho en la Amazonía ha hecho que muchos pueblos sean denominados pueblos originarios sin alma, ¿no? Para el Estado peruano, como no teníamos DNI, un documento de identidad, simplemente no éramos considerados humanos. Entonces fue desde este tiempo donde ingresaron muchos de estos varones caucheros a querer exterminar muchas poblaciones indígenas, cogerlos como manos de obra barata, porque simplemente decía: acá está la selva, no tiene dueño y por lo tanto va a ser mío. Y así han hecho muchos caucheros.
Mi pueblo, como dicen los abuelos, eran cerca de, como lo han escuchado en el documental, se expandía más o menos a 50,000 personas, pero ellos han matado y solamente quedamos cerca de 1,000 personas, cerca de 500 personas solo hablan la lengua. Entonces, fue desastroso cuando cuentan la historia de los abuelos, porque empezaron a mutilarlas, empezaron a asesinar, puesto que eran denominados salvajes, porque decían que ellos sí traían el desarrollo, ¿no?, a través de la extracción del caucho. Históricamente es así, y creo que muchos de los pueblos indígenas han sufrido igual, ¿no?, esa masacre. Algunos pueblos han sido exterminados y no están hoy para contar esa historia, porque si hoy en día a nivel de toda la Panamazonía existimos cerca de 400 poblaciones indígenas, en la actualidad antes éramos más, ¿no? Hoy en día solo estamos muy poquitos. Entonces, enterados de esta situación, tengo entendido lo que cuentan los abuelos, que nos estaban exterminando y hubo un grupito que sí se resistía, y había varias personas que venían, ¿no?, por un lado los que buscaban oro, por otro lado los que buscaban cortar madera, ¿no?, y decían esta tierra es mía, no es mía, yo llegué primero, y así había una pugna, y no consideraban al indígena, pues que nosotros hemos vivido por muchísimo tiempo y porque por ley nos correspondía estar ahí, porque nos hemos desempeñado ahí, nuestra tierra es ahí, nuestra casa es ahí. Pero ellos no lo entendían de esa manera, así que empezaron a morir. Los mutilaban, los asesinaban, a las mujeres eran muy violentadas. Había una masacre, por ejemplo, donde los han aniquilado y sus cuerpos han sido arrojados al río. Entonces, muchas veces en la historia del Perú no se cuenta eso. Muchos de los libros no se narran estos episodios, siempre son los cronistas de afuera, colonos, quienes narran, y siempre a favor de los caucheros, más no recoge la voz propia de los pueblos indígenas. Es muy triste, pero así pasó. Entonces, en ese momento arma una expedición, se entera un dominico, que es el padre José Álvarez, arriesga todo, sufrió naufragios y todo es lo que cuentan los abuelos, y a pesar de que le caían bastantes flechas porque querían matarlo, y era porque era blanco, no sé qué pasó, pero no le llegaba ni una flecha a él, así que él es el que va a tener nuestro primer contacto con nosotros. A la larga se genera una misión. Yo conocí a la iglesia a través de una escuela, ¿no? Por ahí no llegaron las religiosas. Entonces, la labor de la iglesia se dio en la comunidad a través de una escuela, a través de misioneras seglares. Entonces, por eso es importante cuando nos ha recibido el Papa. La hermana Laura es religiosa, nosotras no, y sé que hay un protocolo que hay que seguir para recibir al excelentísimo, su eminencia, y no le hemos dicho así, simplemente le hemos dicho abuelo Francisco, y eso le ha gustado porque eso de eminencia nos pone como por encima, y estábamos al igual que nosotras, y igual Patricia y yo somos madres de familia, laicas, ¿verdad? Entonces, esa mixtura, el hecho mismo de que nos haya recibido tal como somos, es mucho para nosotros. Y también cuando le hemos dado los presentes, le hemos dado los obsequios que son de los propios pueblos indígenas quienes han enviado, ¿no?, estas demostraciones de afecto, porque en la Amazonía, si bien es cierto, estamos pasando por esta catástrofe en distintos contextos, y ahora no están los caucheros, pero está el espíritu de los caucheros en cada extractivista, en cada empresa, en cada congresista que saca una ley en contra de los indígenas, ¿no?
Entonces está ahí todavía latente. En pleno siglo XXI seguimos luchando, como si estaríamos rogando para que respeten cuando por ley nos corresponde pues estar en un territorio, porque un indígena sin su territorio simplemente es esa población, su futuro es la muerte. Entonces un indígena se va a desenvolver más que todo en su territorio. Por eso es importante contar con el territorio que es el bosque. Abuelo Francisco. Cuánto cariño expresa esta frase, ¿no? Bueno, el documental completo lo pueden ver en YouTube si ponen documental de la Conferencia Panamazónica. Bueno, ya saben, muchas noticias en nuestra página de Generación Francisco en Facebook. Les recordamos también que pueden encontrar mucha información bien contada en el portal de noticias del Vaticano o Vatican News, como se lo conoce. Todos los programas en YouTube de Generación Francisco, y suscríbanse, nos ayudan a crecer allí también. Y también de rezar todos los días por Francisco, que no sé si saben, aprovechó su internación el día que antes que lo dieran de alta para ir a abrazar nuevamente a los niños del hospital del área de oncología, ¿no? Pediátrica y neurocirugía infantil del Policlínico Gemelli de Roma. Bueno, gracias por la compañía, será hasta la semana que viene. Nos despedimos de Maxi, que no editaba nuestros programas, ahora los va a editar Hernán. Le agradecemos mucho por todo lo que ha hecho por nosotros. Estos programas no hubieran sido posibles sin él. Bueno, nos vemos el fin de semana que viene, sábados y domingos, a partir de las 12:30 horas por Radio Corazón, y todos también los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere, con Virgen Reina de la Paz, patrona del Salvador, una paz que ellos, nosotros y el mundo necesita y reclama de nuestro apoyo y de nuestra oración. Chau, chau, chau. Virgen Reina del Amor, hoy te canto esta canción con todo mi corazón. Gran Señora de la Paz, Gran Señora del Amor, hoy te canto esta canción por ser la madre. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.